Habría sido una falta de solidaridad si no hubiera aceptado la invitación a esta charla. Muchas faltas de solidaridad ocurren sin notoriedad. Algunas son meras actitudes que pasan desapercibidas. Otras producen una gran conmoción pública y muchas son incluso constitutivas de delito, como los escándalos de las colusiones. Pero en la vida diaria de las empresas, las faltas de corrupción ocurren permanente y silenciosamente. Por ejemplo, en demorar el pago a un proveedor, en la letra chica de los contratos, en las licencias médicas irregulares o cuando no se le da feedback oportuno, honesto y claro a un trabajador sobre su desempeño. Pero la meta de esta charla no son las faltas de solidaridad, sino es sobre cómo construir una cultura de solidaridad en la empresa y transformar la empresa de esta manera en una noble vocación. Así, la empresa se orienta al bien común y contribuye a combatir la crisis de solidaridad que caracteriza en todo el mundo a la sociedad del siglo XXI. El siglo XXI nos deja con un máximo de opciones, pero con un mínimo de significado. La ciencia, la tecnología y en especial el libre mercado y el Estado democrático han permitido a la humanidad logros sin precedentes. Pero la tecnología nos entrega poder, pero no nos guía en cómo usar ese poder. El mercado nos da opciones, pero nos deja ignorantes en cómo optar. El Estado democrático liberal nos da libertad, pero se niega en principio a guiarnos en cómo ejercer esa libertad. Pero la empresa sí puede combatir esta crisis de solidaridad. La empresa sí puede realmente transformarse en una noble vocación. Esta crisis de solidaridad es el fruto de esta falta de sentido. Es lo que el Papa Francisco llama la globalización de la indiferencia, que casi ya no nos preocupamos ni nos sentimos conmovidos por el dolor, por el sufrimiento de los demás, como si fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe para nada. Pero como dije, la empresa sí puede combatir esta globalización de la indiferencia, siempre que se la conciba como una vocación. Y la empresa es una noble vocación en la medida de que todos los que participan en ella se sientan desafiados por un sentido más profundo de la vida. Esto les permitirá servir verdaderamente al bien común con sus esfuerzos por multiplicar los bienes de esta tierra y hacerlos más accesibles para todos. Todos los líderes empresariales tenemos esta posibilidad. Para un líder empresarial cristiano, esto parte por reconocer primero que nuestra posición en la empresa o en su propiedad, nuestra expertise empresarial, nuestros conocimientos, nuestros talentos son dones de Dios. Y en gratitud, esforzarnos por servir a los demás. Esto transforma la actividad empresarial en una vocación noble. Para esta transformación se exige al líder empresarial 3 imperativos. El primer imperativo es su transformación personal, para que lidere este proceso
con una mirada más amplia de su rol en la sociedad, para que trascienda la búsqueda de la utilidad a todo trapo, a toda costa, de corto plazo, y se convierta en un constructor de bien común y un promotor de un nuevo humanismo del trabajo. El segundo imperativo es que use su capacidad para construir una organización más humana, una organización que se inspire y se sustente en el respeto irrestricto de la dignidad humana. Esto transforma el lugar del trabajo, permitiendo o por lo menos no impidiendo que todos los que trabajan se sientan también desafiados por un sentido más profundo de la vida y crezcan y se desarrollen en toda su potencialidad, contribuyendo a un proyecto de largo plazo que es la creación de riqueza más accesible para todos y más justa y ampliamente distribuida. El tercer imperativo es para que el líder empresarial ejerza su liderazgo para orientar la empresa al servicio del bien común. Para esto, la empresa necesita ordenar una serie de principios prácticos que orienten, que guíen a todos los que participan en y con la empresa. Estos principios prácticos se pueden sintetizar en 3 Bs, que son los pilares de la transformación de la empresa en una noble vocación. La primera B es la B de buenos bienes. Se refiere a producir y ofrecer productos que sean realmente buenos, que hagan bien, y servicios que realmente sirvan. Un enfoque humanista con sentido solidario en quien demanda estos bienes. Un ser humano que busca satisfacer necesidades que le permitan desarrollarse integralmente, que no interfieran con su desarrollo ni que lo corrompan. La segunda B es la B de buen trabajo, un enfoque humanista en quien produce estos buenos bienes. Se refiere a organizar el trabajo en base al principio de la subsidiariedad, de modo de que todos puedan realizar sus potencialidades en el trabajo y con su trabajo. Un énfasis en la dimensión subjetiva del trabajo, de modo que se evite todo intento de instrumentalizar a quien trabaja y que se lo considere siempre como un fin en sí mismo. La tercera B es la B de buena riqueza. Se refiere a la creación de riqueza sustentable y a su distribución justa. La riqueza se crea sustentablemente cuando se consigue respetando la dignidad del ser humano y con una conciencia medioambiental. Y se la distribuye justamente cuando establece relaciones correctas con todos los que participaron directa o indirectamente en su creación. Y cuando la empresa ordena estos 3 bienes en forma adecuada, se transforma en el motor económico de la sociedad y genera un desarrollo sostenible al servicio del ser humano. Juega así un papel indispensable en la generación de prosperidad material para un número cada vez mayor de personas. Y el líder empresarial transforma su actividad en una noble vocación porque consigue la cuarta B, la B de bien común. Y cuando una empresa sirve al bien común, combate eficazmente la globalización de la indiferencia. Para un líder empresarial, esta transformación
no es solamente urgente, es un camino fantástico para poder encontrar un sentido mucho más amplio, mucho más profundo a su rol empresarial. Pero el líder empresarial cristiano enfrenta el objetivo más importante, el obstáculo más importante, que es su vida dividida, es decir, la separación entre la fe que profesa y sus tareas empresariales cotidianas. La vitalidad, la energía de un líder empresarial cristiano no debiera provenir solamente del respeto y adherencia de un conjunto de preceptos morales, sino principalmente de su encuentro cotidiano con Cristo. Y un líder empresarial católico va a transformar de todas maneras la empresa en una libre vocación si, siguiendo el ejemplo del Padre Hurtado, frente a cada decisión importante de negocios, se preguntara: ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Muchas gracias.